Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast personal y transferible. El episodio de hoy es especial porque simplemente les voy a dedicar o a recomendar un libro, una novela y su correspondiente película. La novela se titula Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender, nacido en 1901 y fallecido en 1982. La novela fue publicada en 1953 en México. Es una novela breve, dependiendo de la edición, unas 100 páginas, que originariamente llevó por título Mosén Millán y que adquirió su actual título en 1960. El hecho de que fuera publicada en México se debió a que en ese momento España estaba bajo la dictadura del general Franco entre 1939, recién finalizada la Guerra Civil Española, y 1975. Y por tanto era imposible que la censura del régimen en aquel momento permitiera su publicación debido a cómo trata y cómo refleja el tema de la Guerra Civil en España. Esta novela trata de manera sobria los principales acontecimientos desde su nacimiento hasta su trágica muerte, dando saltos en el tiempo de la vida de Paco el del Molino, desde la óptica de los recuerdos de Mosén Millán, el cura del pueblo, que es el personaje que actúa como narrador. El contexto espacio-temporal es un pequeño pueblo fronterizo entre las provincias de Lérida y Huesca, es decir, entre Cataluña y Aragón. En la época que abarca desde la caída del rey de España, Alfonso XIII, pasando por la Segunda República y terminar con el inicio de la Guerra Civil. La película homónima, es decir, con el mismo nombre, fue dirigida por Francesc Betriu en 1984 y cuenta con un reparto de actores de primera magnitud de la época. Para que se hagan una idea, Mosén Millán es encarnado por el actor Antonio Ferrandis, Paco el del Molino por un jovencísimo Antonio Banderas, Don Valeriano por Fernando Fernán Gómez, la Jerónima por Terele Paves, Don Cástulo por Simón Andreu, el Centurión Falangista por Emilio Gutiérrez Cava, el Zapatero por Francisco Algora. Y bueno, son actores todos de primera magnitud. Tengo una buena noticia para ustedes, por lo menos en el momento de publicar este episodio de este podcast, la película está disponible en YouTube. Si alguno está interesado me puede escribir por privado por mi cuenta de Twitter y muy gustosamente les compartiré el enlace, o el libro, o las dos cosas, lo que ustedes prefieran. Bien, la finalidad de este pequeño episodio podcast es compartirles un poco las coincidencias y las divergencias que he encontrado al analizar la obra literaria, comparándola con la película, con la excelente película de Francesc Betriu. Ya les avanzo que, por ejemplo, entre las coincidencias o convergencias, para ser más exactos, para empezar podemos encontrar el título de la película como tal, porque se van a fijar cuando empieza la película que se van a encontrar con los dos títulos que históricamente ha tenido la novela. Por un lado, Mosén Millán, que lo van a encontrar entre paréntesis, y el título mayúsculo y el actual, que es Requiem por un campesino español. Interesante ese reconocimiento a los dos títulos que históricamente ha tenido esta novela. Entre las divergencias o entre las diferencias que hay entre la novela y la película, yo resaltaría muy subjetivamente que en la película se desconocen los pensamientos internos, las reflexiones de los personajes, y al espectador pues solamente le queda intuirlos o deducirlos
a partir del lenguaje no verbal en las escenas y acciones que van sucediendo en la película. Por ello, la película es rica en primeros planos, ya que son los que nos dan información o pistas acerca de esos pensamientos interiores a través del lenguaje no verbal y gesticulaciones de los principales personajes. Desde el punto de vista cualitativo, pues señalar que la película es, en cuanto al contexto, la diégesis, es muy literal, muy fiel a la novela, al texto, porque la acción transcurre exactamente en el mismo lugar y en el mismo contexto histórico que en la novela, así que ahí no hay absolutamente ninguna diferencia. En la intriga sí que hay algunas diferencias, pero son diferencias que no afectan al conjunto de la historia ni a la coherencia de las acciones entre sí, ni de los personajes en cuanto a su descripción física y psicológica, ni de la relación de los personajes entre ellos. Así que, en cierto sentido, podríamos decir que son licencias que son, entre comillas, permitidas, ¿no? Que no dañan la intención y la narración que en su momento tuvo el autor cuando redactó el texto literario. Y profundizando un poco más, decir que en el texto de la novela solamente hay un único párrafo donde se cita el lugar y de manera aproximada en el cual transcurre la acción, y eso es muy interesante. Le voy a citar textualmente ese breve texto donde se ubica la localización. Cito textualmente: se podía saber si el que iban a bautizar era niño o niña. Si era niño, las campanas, una en un tono más alto que la otra, decían: no es nena, que es nen, no es nena, que es nen. Si era niña, cambiaban un poco y decían: no es nen, que es nena, no es nen, que es nena. La aldea estaba cerca de la raya de Lérida y los campesinos usaban a veces palabras catalanas. Cierro la cita. Como puede deducirse, el término raya hace referencia al límite fronterizo de la provincia anteriormente mencionada, es decir, Lérida, donde se habla catalán, y de ahí la referencia al, entre comillas, el idioma de las campanas para anunciar si es niño o si es niña. En cuanto a la intriga, es decir, el conjunto de acciones que suceden a lo largo de la narración, pues hay una acción que es desencadenante, es decir, lo que provoca todo lo demás, y es lo siguiente. Cuando Paco, el del molino, el protagonista, encarnado por Antonio Banderas en la película, accede a su cargo de concejal porque su partido político gana las elecciones junto con la proclamación de la Segunda República, procede él, su partido político y su grupo de compañeros, procede a la expropiación de grandes extensiones de tierra que pertenecen a un duque, a un marqués que vive fuera de ese pequeño pueblo que está perdido en esa línea fronteriza que separan las provincias de Lérida y de Huesca, es decir, de Cataluña y de Aragón. Y eso inicia automáticamente un movimiento de resistencia y de complot que al final acaba con la vida de Paco y del Molino de muy mala manera, fusilado de noche junto a sus amigos en la tapia del cementerio a las afueras del pueblo. Algunos expertos o críticos literarios han dicho como Jesucristo fuera de los muros de Jerusalén. En cuanto a los personajes, pues los principales, los protagonistas, evidentemente son Paco el del Molino y Mosén Millán, que tienen una relación casi paterno-filial. Mosén Millán es como si fuera el padre putativo de Paco, su padre espiritual. Por eso su tibieza, su falta de carácter o su valentía o el saberse desenvolver en medio de un dilema moral es doblemente cruel y además causante
indirecto de la muerte de Paco. Evidentemente que el cura no es quien dispara o lo fusila, pero sí que su falta de valentía, que hace que caiga o se someta a las presiones de los militares, los falangistas y los terratenientes, pues hacen que al final pues Paco tenga ese triste final, fusilado. No quiero dañarles, porque eso es como un super spoiler para quienes no hayan leído el libro ni quienes hayan visto la película. No quisiera dañarles la experiencia de leérselo. No les va a dar pereza, son apenas 100 páginas, pero son 100 páginas magistrales. Ya les digo que Requiem por un campesino español es una de las grandes obras de la literatura en español. No voy a decir ni hispánica ni latinoamericana, simplemente en español. Y es un libro, una novela que les recomiendo. Es agradable de leer, no es un libro especialmente denso, pero sí que tiene mucho significado y muchos guiños, podríamos decir semióticos, lo voy a decir de esa manera, referencias a algunos animales, algunos, en fin, no lo quiero dañar. Léanlo. Les animo, el que quiera tener el texto, el que quiera tener la película o el que quiera tener las dos cosas, escríbame un mensaje directo a través de mi cuenta de Twitter o la de Instagram, lo que les sea más fácil, y yo gustosamente pues les facilitaré tanto el texto como el video de la película. Espero que este mini spoiler o mini avance de esta historia pues haya sido de su interés, que se animen a leerlo, que se animen también a ver la película y a comparar un poco cómo queda reflejado el texto en la película, porque son dos lenguajes diferentes. Una cosa es el arte de la literatura y otra cosa es el séptimo arte, el cine. Y hasta aquí el episodio, este mini episodio de mi podcast personal y transferible. Y recuerden, como siempre les digo al final de cada episodio, esto llega gracias al apoyo de carteldeportivo.com del grupo Papi Pérez, donde pueden encontrar las últimas noticias y las más actualizadas de todo el mundo y acontecer deportivo, tanto nacional como internacional. Carteldeportivo.com del grupo Papi Pérez. Nos vemos en el próximo episodio de mi podcast personal y transferible.